título de la charla de hoy es La barrera de la personalidad. Primero que todo, para explicar este tema de la barrera de la personalidad, otras veces nosotros hemos hablado sobre lo falso en uno, que tiene que ver con todas estas cosas que se van incorporando en uno, se puede decir que también en parte del mundo interno de los seres humanos, y que, digámoslo así, que es como una falsa individualidad que nosotros tenemos. Pero si ustedes empiezan a revisar un poquito más, a profundizar lo que es la personalidad, al final es como un conjunto de fragmentos de la personalidad que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos mayores, primos, y todo el conjunto de personas que está alrededor nuestro. Y ahí ustedes pueden conocer lo que es el aire de familia. Y también esto se da a un nivel más grande como el aire del país también. Los chilenos, por ejemplo, todos tenemos una forma muy parecida de ser. Nos vamos dividiendo por sectores, ya sea norte, centro y sur, pero a la larga tenemos como una individualidad, entre comillas, de país bien particular. Y se da en todos los países. Podemos decir que eso es como parte del alma colectiva que posee un país. Por lo tanto, esta alma colectiva muchas veces tiene algunos apéndices, y eso lo podemos llamar la personalidad de cada uno de nosotros. Y muchas personas hoy en día confunden lo que es la personalidad con la individualidad luminosa o verdadera que nosotros tenemos ahí y que no hemos trabajado sobre ella. Pero aquí yo quiero aclarar algo, que la personalidad, tomémoslo como que es una herramienta para nuestro propio crecimiento interno, porque todos necesitamos una personalidad. La propia esencia necesita una contra, y la personalidad es aquella contra material que está muy bien grabada en nuestro propio cerebro, ¿ya? Las personas tenemos mecanismos conductuales que están muy bien aceitados, lubricados. Es un engranaje bastante eficiente, entre comillas lo digo eficiente porque hace un trabajo en el cual hace que la persona se mantenga dormida y no entiende lo que le pasa en el diario vivir. Y esto de la personalidad siempre se trabaja desde el punto de vista de nosotros, que somos seres que estamos trabajando por tener un estilo de vida, una filosofía de vida única para cada uno de nosotros, pero tiene una base sólida en lo que es la ciencia hermética, o la filosofía hermética, digámoslo así mejor. Esta filosofía es la que a nosotros nos permite lograr una observación y un conocimiento de nosotros mismos. Pero lo que más importa hoy en día es tener una base sólida de conocimiento para poder aprender a observarnos a nosotros mismos. Observar esa parte de la personalidad que se mantiene oculta. Porque por lo general las personas no se observan. Las personas viven nomás, reaccionan ante los estímulos del medio ambiente. No tienen esa capacidad que nosotros queremos desarrollar y que la estamos trabajando, de lograr observarse a sí mismo y dominarse a sí mismo a la larga. Y al final, este camino de lo que es la práctica del hermetismo es seguir el real camino a la vida. ¿Y por qué se dice que es el real camino a la vida? Porque lamentablemente la personalidad que todos nosotros tenemos muy bien desarrollada no nos permite pensar con nuestra propia mente. No tenemos una individualidad luminosa que ha sido destilada a través de la gran cantidad de experiencias que hemos vivido, porque por lo general las personas no cambian frente a situaciones duras. Son pocas las personas que tienen un cambio en su vida, muchas veces por algún trauma o alguna situación muy fuerte que les ocurrió, genera un cambio, pero al final, ¿qué es lo que pasa con ese cambio? Simplemente es un enroque de la propia personalidad, y en lo profundo de sí la persona sigue igual. No hay un cambio significativo, porque lamentablemente la persona no logra observarse a sí mismo. Piensa que muchas veces las cosas malas que le suceden no lo toma como una alerta para despertar realmente, porque por lo general las personas, cuando se equivocan en su vida, cuando cometen errores graves, ya sea con sus hijos, con su esposa, a la larga racionalizan su comportamiento, y eso refuerza más aún la personalidad. Me ha tocado conocer personas que creen conocerse muy bien a sí mismas, pero simplemente están muy identificados con la personalidad. Y nosotros lo que queremos trabajar acá es desidentificarnos de la personalidad. Y aquí viene algo muy clave que nosotros tenemos que entender, que las personas aceptan creencias que al final resultan convenientes para justificar sus propias debilidades.
Esto yo quiero que lo dejen ahí statu quo nomás y vayan viendo cuántas cosas, cuántas creencias que todos tenemos son simplemente para poder mantener nuestra forma de ver las cosas. Porque la mayoría de las personas vemos las cosas a través de nuestra propia personalidad y no las vemos de forma objetiva. Porque desde el punto de vista y la base de la filosofía hermética, ser objetivo es muy difícil. Por eso necesitamos un contacto con otras personas que estén en esta búsqueda en la cual quieran formar su propia individualidad. Nosotros aquí formamos un grupo de personas y bueno, ustedes lo han visto en cada una de las charlas. Siempre yo trato de que ustedes saquen sus conclusiones, hagan un viaje en el pensamiento y que no se queden simplemente con lo que yo les digo, sino que practiquen, experimenten, exploren su propio mundo interno, porque el desarrollo de la propia esencia que nos separa de la personalidad es necesario hacerlo, pero a través de un trabajo metódico. Pero primero hay que tener un conocimiento, y nosotros tenemos que partir de la base de que no somos uno, somos dos. Uno, la identidad física corporal, y la otra es la verdadera individualidad, y tenemos que lograr hacer una separación de aquella. ¿Cómo se logra esto? Desidentificándose de la personalidad, de esta barrera que es la personalidad, para poder ver la realidad tal cual es, de manera cruda y a veces muy fuerte. Porque nosotros cuando vamos observando todas las cosas que hemos vivido a lo largo de las décadas que tenemos, algunos más, otros menos, siempre la vemos a través del prisma de la propia personalidad. Por eso es tan difícil ser objetivo con uno mismo, porque uno, lamentablemente, para mantener la autoestima alta, siempre cree que hace las cosas muy bien. Yo con esto no quiero decirle que ustedes hagan todo mal, no. Pero a veces cuando uno comete errores, ya sea con la pareja, con la familia, los amigos, a veces es necesario explorar y ver de dónde aparecen nuestras reacciones. ¿Seré yo realmente que está actuando aquí o será mi personalidad? Y la personalidad es como un programa. Es una barrera de contención para enfrentar la cruda realidad de la vida humana. ¿Y cuál es la cruda realidad de la vida humana? De que nosotros tenemos un pedacito de tiempo. No tenemos mucho tiempo, y eso también a las personas se les olvida. Yo sé que hay varias personas que tienen presente de que se dan cuenta de que vamos envejeciendo, va pasando el tiempo, pero es necesario tener siempre presente de que nosotros nos vamos a morir. Esto no es ninguna revelación con lo que les digo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a darse cuenta de que está perdiendo el tiempo, puede hacer algo mejor con su tiempo y no hacer este viaje imaginario que tienen las personas de decir, voy a hacer esto, yo si tuviese plata haría esto otro, y comienzan a elucubrar muchas cosas, empiezan a fantasear con su propia vida. Por lo tanto, las personas que quieren realmente lograr algo en la vida, primero que todo tienen que conocer cuál es su personalidad. ¿Cómo emprender este camino, por ejemplo, del despertar y del conocimiento de sí mismo, si no nos conocemos bien, a fondo? Entonces la vida reacciona frente a nuestra empresa, que es la formación de la propia individualidad, colocándonos cierto tipo de pruebas que están en la vida, de manera magistral, y que a veces nosotros mismos hemos movido las cosas para que lleguemos a situaciones críticas, donde nuestra personalidad no va a funcionar para resolver un problema. En esos momentos de apremio, en esos momentos donde nosotros sentimos la presión de la vida, es cuando uno puede aprender a desidentificarse de la propia personalidad, de esta barrera que nos impide solucionar algunos problemas que tenemos en la vida. Supongamos, por ejemplo, que hay un padre que está muy dolido con un hijo, está muy sentido porque el hijo no quiere estudiar, por ejemplo, una carrera que el papá se la está imponiendo, y le dice, no, tú tienes que estudiar esto, si no yo no te pago los estudios, que es bien común que pase en nuestra sociedad hoy en día. Quizás ahora no se da tanto, pero ocurre todavía en algunos casos. Y a veces, ¿no será que el papá quiere proyectar sus propios sueños en su hijo y su hijo quiere otra cosa? Con esto no quiero decir que los niños tengan, o los adolescentes o jóvenes tengan la película clara de su propia vida, pero a veces es mejor soltar esa imposición que queremos hacer con un hijo y ver qué es lo que realmente quiere, porque ocurre en algunas ocasiones que papás quieren imponerle una carrera a los hijos, pero los hijos quieren otra cosa, y llega tanta la enemistad que ocurre entre el padre y el hijo que al final se terminan dejando de hablar. Pero ¿qué pasaría si ese padre tuviese una actitud diferente
y le preguntara al hijo, hijo, ¿por qué quieres estudiar tal cosa? O ¿por qué quieres hacer tal y cual empresa en tu vida? Quiero saber un poquito más. Para poder romper esta barrera de la personalidad, a veces es necesario aprender a escuchar. Soltar muchas veces, momentáneamente, les digo, momentáneamente, el mismo mecanismo que utilizamos para enfrentar algún tipo de desafío en nuestra vida. Y por eso es tan importante observar este fenómeno. ¿Cómo nosotros queremos encontrar la verdad de nosotros mismos si tratamos de imponerle a otros algo que es parte de nuestras propias creencias? Estos procesos reflexivos hay que adoptarlos de la manera más objetiva posible, porque nosotros siempre somos subjetivos. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre estamos identificados con nuestra personalidad. Creemos ser estos mecanismos que nos hacen reaccionar frente a los desafíos de la vida. Cuando ustedes se empiezan a dar cuenta de que este mecanismo simplemente está haciendo sufrir a otro ser querido, es momento de hacer un alto y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiere mi hijo? ¿Soy yo realmente el que quiere darle lo mejor? ¿O quiero proyectar mi propio sueño en la vida de mi propio hijo? Eso es bueno revisarlo, ¿ya? Porque a veces los papás, por querer hacerle bien a los hijos, al final están imponiendo cosas que no son para ellos. Eso es muy importante observarlo, porque es algo que tenemos a la mano, ¿ya? Por eso yo siempre trato de que trabajemos este conocimiento y estos fenómenos. Vean ustedes cómo los seres humanos van construyendo esta barrera de la personalidad, que al final es para evadir la realidad y dormir más tranquilos, porque la mayoría de las personas quiere darle un futuro mejor a sus hijos. Pero por ejemplo, si un hijo no quiere, supongamos, un hijo no quiere estudiar y quiere ser, qué sé yo, vendedor o tener una pyme, qué sé yo, pero nosotros queremos que sea un ingeniero o quiere que sea un médico, qué sé yo, tantas carreras que existen. Pero no, pues él quiere ser un vendedor o quiere ser, qué sé yo, un emprendedor en alguna cosa. Cuando nosotros empezamos a hacer un alto a esta personalidad, vamos a veces liberando a las demás personas del yugo de esta subjetividad que tenemos por estar identificados con la personalidad. Porque al final estos son mecanismos y al final nosotros deberíamos ser diferentes. Deberíamos tener esa capacidad de aprender a respetar la libertad de las personas que nos rodean. Porque al final estas personas que se mantienen muy identificadas con su propia personalidad quieren llevar al resto a su propio nivel. Y eso es lo que uno tiene que aprender a soltar. Y esto pasa con la mayoría de los seres humanos hoy en día. Hoy en día los seres humanos se debaten entre ser topos, personas obtusas, miopes, media ciegas, o avestruces. Que está el mito ahí de que la avestruz cuando está frente a un problema esconde la cabeza debajo de la arena. Entonces, muchas veces uno tiene que aprender a renunciar a estas muletas emocionales, digámoslo de esta forma un poco más coloquial. Que al final la persona limita su propia inteligencia, limita su propia capacidad de pensar por sostener una personalidad que no le permite avanzar en la observación de sí mismo. Entonces, si nosotros queremos lograr cosas realmente valiosas en nuestra vida, tenemos que ir rompiendo nuestro propio esquema mental, rompiendo la barrera de la personalidad. ¿Cuántas veces ustedes se han limitado de hacer cosas en su vida por creencias? Porque creen que esto no va a resultar, porque creen que esto no es viable, pero nunca se han dado el trabajo de ir revisando las cosas de manera profunda. Como otras veces se lo he dicho yo, nosotros estamos acostumbrados a ser superficiales en nuestros juicios de valor también. Por lo tanto, uno de los trabajos que nosotros tenemos que ir internalizando, haciéndonos dueños de este trabajo, es ir observando la propia personalidad y dejar que esta barrera de la personalidad nos impida crecer internamente. ¿Cuántas personas se limitan en aprender de sí mismos? Porque no quieren abandonar su personalidad, porque les da cierto nivel de seguridad. Porque cuando una persona empieza a avanzar en este trabajo, se va dando cuenta que posee muchas falencias, que posee muchas imprecisiones en sus juicios. Entonces todas estas cosas, como yo les decía anteriormente, que justifican las propias debilidades, tienen que ir cayendo una a una. No pueden caer todas a la vez. Pueden ustedes observar algo que les apremia en su vida y algo que les está impidiendo, por ejemplo, entender a su familia, a su pareja. No se olviden de que las otras personas también tienen un mundo. Cada ser humano es un mundo. Aunque tenga una personalidad totalmente mecánica y que los maneje la personalidad,
Pero detrás de esa personalidad también existe cierto grado de individualidad. Por eso uno tiene que aprender a ser respetuoso con los hijos y darle lo mejor de nosotros, eso está claro. ¿Quién no va a querer darle lo mejor a los hijos? Pero hay que tener cierto límite para eso. Hay que tener un límite en el cual nosotros queramos intervenir en la vida de los demás. Y a veces, como les vuelvo a repetir, es más factible escuchar que imponer. De repente una conversación que las personas no la tienen por lo general en familia, pero una conversación con un hijo de la forma más transparente posible. Por ejemplo, hay padres que no le dicen a sus hijos que los quieren, o les cuesta mucho decir te quiero, hijo. De repente un papá, si quiere imponerle a un hijo, sería bueno primero que todo decirle, hijo mío, yo te quiero. Y con eso rompe un esquema que muchas veces hay hombres que son bastante duros y les cuesta decir que sienten amor por sus hijos, aunque realmente lo sienten en lo profundo y ese es su verdadero sentimiento hacia ellos. Pero una forma de romper este esquema es sintiendo amor por la otra persona. Un amor verdadero, genuino, con mucho afecto, sobre todo con los hijos, porque los papás a veces se enojan con los hijos, porque imagínense, son décadas de diferencia. Ellos nacieron en un mundo totalmente distinto al nuestro, vienen con otra impronta, tienen otro tipo de estímulo, están insertos en un mundo totalmente diferente al que nosotros vimos cuando íbamos creciendo. Y no tenemos que olvidar que también nosotros pasamos por esas etapas que son bastante revolucionarias en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué le pongo este ejemplo a los hijos? Porque al final, el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí es que nosotros logramos desprendernos de todos estos mecanismos que nos mantienen dormidos. ¿Qué significa esto de estar dormido? Es que la persona no se da cuenta de lo que está viviendo. No se trata de que una persona va a abrir el tercer ojo y cosas por el estilo, no. Se trata de que la persona despierte frente a esta barrera de la personalidad que le impide ver objetivamente lo que está viviendo en ese instante. Despertar es darse cuenta de la realidad de la manera más objetiva posible. Y nos vayamos acercando a la verdad de la vida, que es algo muy difícil de lograr, porque cada persona tiene su propio sesgo, y tenemos sesgos cognitivos también, y que nos impiden comprender la realidad de las cosas. Nosotros hoy en día estamos viviendo en un mundo en el cual me atrevo a decir que millones de personas quieren imponer su propia realidad a otros. Y eso al final lo único que termina es en caos, porque la realidad es una sola. Y nosotros tenemos ciertos sesgos, como les vuelvo a decir, que se crean a través de la personalidad, porque son mecanismos en los cuales tiene nuestro cerebro para poder comunicarse con los demás, pero a la vez nos aísla, porque queremos imponer cosas a los demás, sin un proceso reflexivo y consciente. Y eso es algo que hoy día lo quería exponer porque frente a tanta turbulencia que está ocurriendo a nivel mundial de gente que no se entiende y que termina agarrándose a guerra, es porque hay gente que quiere imponer su propia realidad a otros, y el otro no quiere esa realidad, porque ambas partes no están viendo lo real y lo objetivo de lo que es la vida. Los seres humanos siempre hemos avanzado cuando vivimos en tiempos de paz, ¿cierto? Y estos tiempos de paz es cuando las personas tienen cierto rango y cierto nivel de comprensión del mundo que los rodea. Cuando se pierde esa capacidad de entender el mundo de la manera más objetiva es cuando empiezan a haber estos conflictos. Y es ahí donde uno tiene que hacer el freno en nuestro rango de acción, que es nuestra familia, en nuestro entorno, nuestros amigos. A veces uno tiene que aprender a soltar, en el buen sentido de la palabra. Soltar no significa que uno no vaya a corregir a alguna persona que está cometiendo algún error, sino que soltar muchas veces es querer dejar de imponer a los demás. Eso no significa no corregir. Esto que les digo hoy es para que ustedes mismos vayan viendo cuántas cosas están tratando de imponerle a los demás y que realmente nace de su personalidad, de su forma de ser, entre comillas. Vayan revisando eso, vayan revisando cuántas cosas ocurren dentro de ustedes mismos y cuántas veces se mienten durante el día, que se tratan de convencer de sus propias creencias que muchas veces están erradas y que eso les impide de repente resolver un tema que es muy candente en su familia. Si no existe un ser humano que en estos momentos no tenga un conflicto con alguien o con alguna persona, porque son personalidades muchas veces que no son compatibles, dicen. ¿Pero por qué? ¿Por qué no son compatibles? Porque en este tema de la personalidad siempre se va a querer imponer de manera agresiva, se puede decir, los propios conceptos que nosotros tenemos de la vida y que muchas veces no están en línea con el verdadero desarrollo del ser.
Por hoy llegamos hasta aquí solamente, chiquillos. Si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden hacer ahora.